Prefiero no decir mi nombre. Durante 11 años trabajé como técnico en autopsias en el Hospital General de la Zona, en Sinaloa. Mi jornada era la misma: revisar cadena de custodia, confirmar identificaciones, encender las cialíticas, ajustar la temperatura de la cámara de conservación y llenar formularios con letra apretada. Aprendí a distinguir el zumbido del extractor, el golpecito del refrigerador al cerrar, la vibración mínima de la mesa de acero cuando alguien pasa corriendo por el pasillo. No hay misterio en la rutina hasta que un detalle la desarma. Fue en 2013, en un turno nocturno. Teníamos rezago por un choque múltiple en la carretera y un ingreso de clínica privada que nos turnaron tarde. Me quedé solo después de la medianoche porque el médico de guardia subió a urgencias a firmar un traslado y el camillero se fue por café. Yo hice lo de siempre: verifiqué etiquetas, fotografié marcas, tomé notas. El cuerpo que tenía enfrente era de un varón de 40 y tantos, barba de 2 días, ceja izquierda con una cicatriz vieja. Nada fuera de lo común. Inicié el procedimiento. El ambiente estaba estable, 18 grados centígrados según el panel. Guantes de nitrilo, mascarilla, todo en orden. En la mesa auxiliar, el instrumental alineado. Me acerqué para registrar una mancha en el antebrazo. En ese segundo, el tórax subió apenas lo suficiente para tensar la sábana y el aire salió por la glotis como un aliento húmedo. No fue un gemido, tampoco un simple escape. Fue una frase, dicha con voz baja, clara, con ritmo de quien lucha por articular: no abras el que sigue. Me quedé quieto con el marcador suspendido en el aire. No hubo espasmo, no hubo convulsión, solo ese movimiento mínimo que a veces produce el gas cuando la rigidez cede. Quise creer que fue eso. Apagué la cialítica unos segundos y la encendí de nuevo, como si la luz pudiera limpiar la escena. Anoté en la hoja: expulsión de aire post-mortem. Lo he visto antes, me dije. Respira el cuarto, no el cuerpo. Lo repetí hasta que el temblor se me quitó de las manos. Terminé lo indispensable y dejé el resto para la mañana. En el vestidor, me quedé sentado un rato largo. No soy santo, en mis días libres me relajaba con un poco de hierba, nada que me impidiera trabajar. Aquella noche no llevaba nada encima. El cansancio explica muchas cosas, me dije, y me fui antes del amanecer con el uniforme doblado en una bolsa. A las 9, ya en casa, me llamó Archivo: llegó otro ingreso de agencia funeraria. Te toca a ti. El médico pidió que no se demore. Volví. Me lavé, me até el cabello, entré a la cámara de conservación. Había 3 bolsas negras alineadas, 2 con etiqueta. La tercera tenía una hoja improvisada con mi letra: pendiente. La empujé hasta la mesa, corté el cierre, retiré la sábana. No supe qué pensar. Tenía mi cara. No era parecido, era idéntico. La cicatriz de la ceja izquierda, un lunar bajo el pómulo, la misma falta de una muela que se nota en el arco cuando abres. Los ojos cerrados, la mandíbula floja. El tórax inmóvil. Miré la muñeca, en la banda plástica decía NN masculino. Respiré por la boca para no marearme. Busqué otra señal. En el dedo anular había una marca pálida, como si siempre usara un anillo y se lo hubieran quitado. Yo no uso anillos, pero de niño me rompí ese mismo dedo y la piel quedó con una curva rara. Aquella marca seguía ese mismo trazo. Llamé al médico. Tardó. En ese lapso, traté de desmontar la coincidencia. El rostro de los difuntos cambia con edema, con golpes, con luz dura. Todos nos parecemos cuando la vida se va, me dije. Fui a imprimir etiquetas correctas, la impresora térmica escupió 3 con mi nombre, como si el sistema hubiera arrastrado datos del usuario en sesión. Cancelé el trabajo, reinicié. Volvió a pasar. Abrí de nuevo el expediente digital, NN masculino, hallado en brecha, sin identificación.
El sistema me mostró la hora de ingreso, 3:33. A esa hora yo estaba dormido, o eso creí. Cuando el médico bajó, entró sin mirar la mesa. ¿Es el nuevo? Asintió con la barbilla. Se acercó, levantó apenas la sábana y vi cómo se le endureció la espalda. No dijo nada. Revisó papeles, dio 2 pasos atrás. Es un caso policial. Anota señales particulares y espera. ¿Se parecía a mí? Ni siquiera me miró. Al salir, dejó la puerta abierta. El extractor hizo ese zumbido que tapa cualquier pensamiento. Cumplí la orden. Señales particulares, cicatriz en ceja izquierda, lunar bajo pómulo derecho, marca de compresión anular. Perfil dental con ausencia en molar inferior. Marcas que yo podría describir sin mirar la mesa. Hice las fotos de protocolo, con el cartelito y la escala. En la tercera fotografía, la pantalla de la cialítica se reflejó en el acero y vi mi silueta encorvada, pero no vi ninguna cámara en mis manos. Repetí la toma. Salió igual. Guardé la cámara. Cerré la bolsa. Esa tarde, Archivo me pidió el reporte del caso anterior, el del aliento con frase. Releí mi nota, no abras el que sigue. Toqué la mesa con la punta de los dedos como si fuera a comprobar la solidez de un mueble. Me descubrí contando mentalmente las mesas, 2 en paralelo, una auxiliar, una en la sala chica. El que sigue, el siguiente, el próximo. En la morgue, el que sigue siempre es una persona. Volví a casa temprano y dormí de corrido, o eso me contó el reloj. En la madrugada me despertó la vibración de los mensajes, llamadas perdidas a la 3:33, todas de la extensión interna. Al llegar al trabajo, el guardia me dijo que el sistema marcaba entradas y salidas raras. Alguien usó mi clave de acceso entre las 12 y las 3, sin que las cámaras mostraran el torniquete. Fui a ver al encargado de sistemas, dijo que era imposible, pero el log estaba ahí, con mi usuario. Pedí ver las grabaciones del pasillo. En el monitor, yo cruzaba frente a la cámara a la 1:18 con la misma bata, la misma barba de 2 días. Tenía en la mano una bolsa negra doblada. En la imagen no se ve la cara completa, solo la mitad con la cicatriz. Pensé que era un video viejo, un duplicado. El encargado rebobinó. A la 1:19, la puerta de la sala chica se cerraba sola. No nos miramos. No fui a la cámara de conservación ese día. Me quedé archivando, ordenando etiquetas, dejando asuntos listos por si mañana no vengo. A media tarde, el médico me firmó la renuncia sin preguntar por qué. A veces es mejor cambiar de aire, dijo, mirando cualquier cosa menos mis ojos. Dejé el gafete en el escritorio y salí con paso rápido, como si los pasillos pudieran aprender mis rutas. Una semana después volvía solo para entregar una llave que me encontré en mi chamarra. No debí entrar, pero lo hice. El guardia no estaba. La sala olía a desinfectante fresco. Al pasar frente a la mesa donde vimos al NN, la hoja de ingreso estaba aún en el atril, con un sello de pendiente. Tomé la cámara por inercia y encendí la pantalla. En la última foto, la que juré haber borrado, aparecía la mesa vacía con un cartelito a la altura del mentón, mi nombre completo, fecha del día siguiente. Toqué la papelera digital. No fue un archivo residual, el número de serie coincidía con esa cámara. En el vestidor respiré hondo. Por cobardía o por instinto, me levanté la manga, en la muñeca tenía una línea pálida que no recordaba, como las que dejan las bandas de identificación. La froté hasta irritarla. No se fue. En el espejo vi lo de siempre, ojeras, ceja torcida, barba mal rasurada. No era un espejo nuevo ni un truco de luz. Era yo, empezando a parecerme al hombre de la mesa en más cosas que la cara. Ese fue mi último día ahí. Cambié de ciudad, de oficio, de horario.
A veces sueño con la cialítica encendiéndose sola y con la impresora térmica expulsando etiquetas con mi nombre una y otra vez. A veces no sueño nada y me levanto con la sensación de haber firmado papeles durante horas. Evito los hospitales. Evito manejar de madrugada. Evito las llamadas a la 3:33. No sé qué pasó en ese turno. Puedo escribir una lista de explicaciones, sonidos que el aire produce, fallas de sistema, cansancio, coincidencias. También puedo escribir otra más corta con lo que sé. Alguien dijo no abras el que sigue y al día siguiente llegó un cuerpo que me devolvió la mirada sin abrir los ojos. Decidí dejar el caso. Lo escribo para que, si alguna vez trabajas en una sala fría con lámparas potentes y todo te parece completamente normal, recuerdes que la rutina no protege de nada. Solo ordena los pasos. Y que, cuando la mesa esté vacía y te pidan abrir la bolsa que sigue, te fijes bien en la etiqueta antes de empezar. Cámara 13. Entré a trabajar como auxiliar de mortuorio en 2019 en un hospital estatal en la capital de Guanajuato. No era mi primer turno nocturno, pero sí el primero a cargo de llaves, registros y alarmas. Me aprendí el mapa como quien memoriza salidas de emergencia, cámaras numeradas del 1 al 12, la mesa de traslado, la centrífuga de muestras, el cuarto de químicos, la bitácora en el atril. Entre el 12 y el cuartito de material estéril había un tramo de pared sin señalización, pintado con el mismo esmalte envejecido. No le di importancia hasta que, revisando empaques de hule y termómetros, noté una línea vertical de tornillos sellados con pintura vieja. Debajo, una placa retirada dejaba la silueta más limpia, como si hubiera habido un letrero. Esa noche, cerca de las 2:40, sonó una alarma de temperatura. En el panel aparecía una lectura imposible, una cámara 13 pedía verificación. Pensé en un falso contacto. Busqué el número en la bitácora y encontré una fila rayada con marcador, no asignar. No había más. Fui a oficinas a reportarlo. El coordinador de guardia, sin levantar la vista, dijo que restableciera el panel y que esa lectura no debía aparecer ahí. Al intentar explicar lo de los tornillos, me respondió lo que repetiría más de una vez, que no volviera a comentar eso, que evitábamos problemas si los equipos parecían funcionar bien y los certificados de calibración estaban en regla. Regresé al mortuorio con el zumbido de los compresores tapándome los pensamientos. En el silencio entre ciclos, escuché un leve cambio en la presión del aire, como cuando se abre una puerta pesada en otra sala. Los manómetros permanecían estables, aún así, me quedé un rato frente a esa pared. Pasé la mano sobre la junta pintada, sentí el relieve de los tornillos, la cabeza de uno apenas marcada por un golpe antiguo. Me convencí de que se trataba de un acceso clausurado, quizá de una remodelación antes de mi tiempo. Al tercer turno, llegó un traslado judicial. Traían a un hombre que, según papeles, llevaba perdido semanas. El cuerpo no mostraba los signos que uno espera tras tanto tiempo. La piel tenía una palidez pareja, sin ese brillo que delata fuga de frío ni marcas profundas de presión. El médico legista, discreto, me pidió notas de temperatura de cámaras 5 y 6. Esa noche, otra vez la alarma del panel registró 13. Pegué una etiqueta sobre la lectura, un truco simple para no verla, y seguí con la rutina, cambio de sábanas, limpieza de charolas, verificación de drenajes. El cuarto día, un chofer de ambulancia tocó la ventana del mortuorio para dejar una caja con material de laboratorio. Me pidió firmar un recibido y, al ver la bitácora, señaló una línea con fecha de 1998 y un apellido igual al del traslado reciente. Dijo que de estudiante oyó historias de un área vieja, que algunos internos hablaban de un cuarto que no salía en los planos. Luego se rió, pidió disculpas por meter ideas y se fue con prisa. A las 3:33, con todo aparentemente en orden, decidí comprobar el origen del sonido de presión.
Apagué un momento el ventilador auxiliar para escuchar mejor. La pared ciega devolvió un golpecito seco, como de tubería dilatándose. Acerqué el oído y tuve la impresión de un ritmo, lento, sostenido. No era plomería común, era más parecido a un ciclo de aire entrando y saliendo en tiempos regulares. Me alejé con la sensación infantil de haber pegado la cara a un cristal detrás del cual alguien hace exactamente lo mismo. De día, nadie quería hablar. En mantenimiento dijeron que ese muro daba a una bodega. En arquitectura, que los planos digitalizados no tenían ese detalle porque antes se archivaba en papel. En informática, que el panel tomaba lecturas heredadas de un sistema anterior y que a veces quedaban fantasmas en la interfaz, así lo llamaron. Todos usaban palabras que sonaban técnicas pero, en el fondo, evitaban comprometerse. Una enfermera veterana, camino a su comedor, me dijo en voz baja que ahí, donde yo miraba, antes estaba la cámara más honda, la de excedentes cuando se desbordaban las 10 primeras. Usó el mismo término que la bitácora, no asignar. Pasó una semana sin alarmas. Me acostumbré a pasar lista frente al atril, a escuchar cómo arranca cada compresor, a distinguir el metal cuando el frío lo tensa y cuando lo relaja. El viernes de quincena, mientras terminaba el trapeado, se fue la luz un segundo. Entró la planta, volvió todo a su ronroneo y el panel hizo un parpadeo. Por un instante, los números de temperatura se pusieron en 0, excepto 1, 16. No era el valor de ninguna cámara activa. Era 16 en la fila que yo había cubierto con cinta. Retiré el pedazo y, detrás, otra vez 13 pidiendo verificación. Ese 16 parecía más un conteo que una medida. Bajé la vista a la bitácora y sentí un vacío en el estómago. En la hoja de papel apareció una línea fresca, idéntica en letra a la mía, con una hora que aún no llegaba y un apellido que no conocía. A la mañana siguiente, el comité de calidad revisó sellos y etiquetas. El director técnico preguntó por qué yo usaba marcador negro cuando el protocolo decía azul. Le dije que el marcador negro era el que estaba sobre el atril. Él giró la mirada a la enfermera veterana, como si eso explicara todo. Al despedirse, me recomendó no distraerme con supersticiones y ser estricto con las entradas. Nunca mencionó la pared ni el número 13, pero dejó la advertencia flotando como una orden no escrita. Esa noche, decidí medir sin abrir nada. Con un termómetro láser apunté a cada puerta. Al llegar al tramo ciego, la lectura no tuvo sentido, marcó 4 grados centígrados, una temperatura de conservación estable, más pareja que la de algunas cámaras en uso. Volví a medir varios puntos, la pared devolvía la misma cifra, como si detrás hubiera equipo activo. Coloqué la palma. El frío era verdadero, seco, de esos que no queman pero entumecen. El golpecito del metal se acompasó otra vez y noté algo que no quise aceptar. Al apoyar la mano, el ritmo se modificó, más lento, como copiando el mío. Al retirarla, regresó a su frecuencia inicial. No dormí ese fin de semana. Llegué el lunes con un plan: fotografiar, cruzar horarios, demostrar que el panel fallaba. Pasé las imágenes a la computadora del área, revisé cuadro por cuadro los pasillos. No encontré nada extraño, excepto una ausencia. Entre las 3:30 y las 3:36 todos los videos del mortuorio tenían un salto mínimo, unos fotogramas en blanco que el sistema rellenaba con el plano fijo del pasillo. Informática dijo que era un buffer normal. A mí me bastó para volver a esa hora con el oído alerta. A las 3:33 coloqué la mano en la pared. La respiración mecánica, si así puedo llamarla, se alineó con la mía. Me quedé inmóvil, contando mentalmente. Del otro lado no había silencio pleno, había espera. Anoté en la bitácora una revisión de rutina, por si alguien preguntaba. Cuando quité la mano, el ritmo siguió unos segundos mi cadencia y luego retomó la suya, constante, igual que un paciente que, al despertar, prefiere mantener los ojos cerrados para que nadie lo nombre.
Esa madrugada llegó un oficio. Decía que un familiar pedía información de un cuerpo ingresado en 1998. Era el mismo apellido que vi en la caja del chofer. Fui al archivo, pedí la carpeta física. El expediente tenía las hojas como nuevas. La fecha de entrega nunca se completó. En la última hoja había un sello con la palabra devuelto. Sin firma. Miré la zona de firmas, junto a la línea en blanco, una pequeña mancha del mismo tono del marcador que uso. No era mía, pero era igual. He intentado explicarlo con fenómenos físicos. Puedo hablar de ondas de presión, de expansiones térmicas, de equipos obsoletos que, sin mantenimiento, generan lecturas cruzadas. A veces me convenzo. Pero cada vez que la alarma del panel muestra el 13 y, por un instante, otro número aparece como si llevara la cuenta, sé que esa pared no es solo una pared. Detrás, lo que guardaron no se marchita, no avanza la descomposición como en las cámaras comunes. Conserva la apariencia de un descanso vigilado. Algunos expedientes reciben visitas que no llegan nunca hasta la ventanilla y, sin embargo, alguien firma el recibido en horas que aún no transcurren. No he vuelto a tocar los tornillos. Sigo mis turnos con disciplina, marco temperaturas, limpio superficies, cumplo protocolos. Cuando suena la alarma en la madrugada, bajo el volumen para que no despierte a nadie que no deba estar aquí. Paso lista en voz baja ante el atril y al llegar a la línea de no asignar simplemente leo la hora. El ritmo del otro lado me acompaña, parejo, educado, como un respiro que no quiere asustar pero tampoco irse. Me preguntan a veces por qué sigo en este trabajo. No lo digo. Elijo pensar que cuido un límite que otros decidieron cerrar. Mientras la pared conserve ese frío exacto, mientras la bitácora insista en llenarse con tinta que no alcanzo a ver salir de mi mano, sabré que la 13 continúa. Y sé, con la certeza que se aprende aquí, que hay cuerpos que no se van como creemos. Se quedan del lado correcto de la puerta, con el pecho en calma, esperando un nombre que alguien, a cierta hora, vuelve a escribir. Cuando eso pase, yo estaré aquí, con el oído pegado al muro, comprobando que el aire, de ambos lados, todavía entra y sale en tiempos regulares. Autopsia de nadie. Ingresé al turno nocturno del Servicio Forense de Oaxaca en 2018, como suplente. Las cámaras de refrigeración llevaban días fallando y el generador se activaba a ratos con un zumbido que hacía vibrar las charolas metálicas. A las 2:40 recibí una bolsa negra sin ficha clínica ni orden ministerial. En la etiqueta, con plumón, 0, nada más. El camillero me dijo que venía de un operativo, que arriba sabía. Firmé la cadena de custodia porque la mesa no puede esperar a que se aclare la burocracia. Registré medidas, peso, cicatrices. Dentadura completa, manos limpias, uñas sin tierra, sin marcas de sujeción. Piel fría, sin manchas típicas de estadios avanzados. El reloj de pared estaba detenido en 3:33 desde la tarde, nadie lo había corregido. En la hoja de registro, bajo causa de muerte, dejé el espacio en blanco. Abrí la bitácora como expediente 0 solo para que el sistema me dejara avanzar. Hice la incisión estándar. No entraré en detalles que no aportan, solo diré que todo se veía impecable y equivocado. El corazón no pesaba lo habitual, su superficie era tersa, sin las pequeñas irregularidades que solemos ver. Tenía una estructura interna que no correspondía a la anatomía conocida. Las válvulas estaban orientadas de un modo que dirigía el flujo en diagonales perfectas, casi geométricas. Los pulmones mostraban tabiques muy finos, casi laminillas alineadas como si cada área obedeciera a una proporción matemática. El hígado se organizaba en módulos repetidos con exactitud de maqueta. Los riñones, al corte, no mostraban corteza y médula distinguibles, sino un patrón continuo, como una malla sin principio ni final.
Todo con coloración y consistencia normales para laboratorio, sin olor extraño, sin necrosis, sin trombos, sin nada que explicar. Tomé muestras para histología. Fijé en formol, preparé casetes, anoté láminas para tinción de rutina. Antes de pasar al cráneo, dudé. Algo no encajaba, no había lesión externa, no había líquido en la cavidad torácica, no había datos de asfixia, arritmia, intoxicación. Era un cuerpo humano con órganos perfectos que obedecían otra ingeniería. Cerré para no retrasar la microscopía. En patología, el vidrio canta la verdad que el ojo no alcanza. Volví al laboratorio. El técnico nocturno estaba dormitando con la bata cerrada hasta el cuello. Lo dejé, no tenía por qué ver lo que yo iba a revisar primero. Ajusté el microscopio, coloqué la primera lámina. La imagen me quitó el aire. Las fibras miocárdicas no eran fibras, sino tubos minúsculos con paredes en espiral, idénticas entre sí, formando hexágonos exactos. No había variación celular, no había núcleos deformes, no había infiltrado, había un orden absoluto, como si el órgano hubiera sido diseñado para no fallar. En la preparación del pulmón, los alvéolos no eran sacos, eran láminas repetidas con un relieve casi cristalino. Al hígado le faltaba el caos que conozco, los sinusoides no serpenteaban, corrían rectos, paralelos, sin caprichos. Era orgánico y al mismo tiempo mecánico en su precisión. Imprimí microfotografías. Cuando volví a la sala, el cuerpo ya no estaba. La bolsa vacía reposaba doblada con cuidado, como ropa recién planchada. Revisé cámaras. En la pantalla, un salto, 3:32, 3:34. El minuto intermedio no existía. En la charola, un sobreplastificado que no había dejado yo. Dentro, una sola hoja con mi nombre completo, mi cédula, la firma escaneada que uso en dictámenes y un encabezado, anatomía compatible con protocolo alterno. No proceder. Abajo, una línea, regrese lo ajeno. Busqué al camillero. No estaba. El guardia aseguró que nadie había entrado. Me pidió que no anotara cosas raras, su tono no fue grosero, fue práctico. Ya sabe cómo es. No sabía. Al volver a la mesa vi una gota clara sobre el acero. Olía a nada. Toqué con la punta de la pinza, no era suero, no era agua, no era grasa. Otra gota más, como si algo invisible respirara sobre la plancha fría. Seguí el rastro hasta la cámara. Adentro, en la repisa superior, estaba lo que había retirado, el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones. No los había llevado aún al cubo de pruebas, lo admito, rompí mi rutina. Ahora estaban alineados por tamaño sobre la bandeja, cada uno con mi nombre escrito en marcación clínica, letra perfecta, el mismo trazo que uso cuando firmo. No reconocí ese momento como miedo, lo reconocí como aviso. Guardé todo de nuevo. Etiqueté como corresponde. Documenté cada paso. Llamé al Ministerio Público de Guardia y expliqué que necesitaba autorización para un estudio ampliado. Me dijeron que el expediente no existía, que 0 no es folio, que si no hay folio, no hay muerte que estudiar. Permanecí ahí, con el auricular en la oreja, escuchando la estática mientras miraba el reloj detenido. A las 4:10 se fue la luz. El generador tardó unos segundos en arrancar. El laboratorio quedó a oscuras y la mesa, por un instante, fue un espejo negro. Vi mi reflejo y detrás, una figura tendida. Cuando volvió la corriente, el cuerpo estaba de nuevo en su lugar, cerrado, limpio, sin suturas. Metí la mano bajo la sábana con cuidado profesional. Sentí piel tensa y fría. Palpé el tórax, latidos lentos, perfectos, exactos, como metrónomo. Conté 15. Se detuvieron. Quité la mano. El cuerpo no era cadáver.
O lo era a la manera en que un dispositivo apagado es todavía un dispositivo. No llamé a nadie. Abrí el registro y vi que mi bitácora había cambiado sola. Expediente 0, responsable, mi nombre. Causa, no registrar. Quise borrar. El cursor no se movió. Apagué la pantalla. En el papel, escribí a mano lo que estaba pasando, con la letra clara que me enseñaron para evitar juicios nulos. Metí la hoja en el sobreplastificado y, contra toda norma, la coloqué debajo del cuerpo, como si lo acompañara. Al amanecer, el jefe me pidió el dictamen. Dije que necesitaba tiempo. Me miró con cansancio. Aquí no investigamos mitos. Aquí se llena el formulario. Firmé una causa probable que no creo. Durante días, toda muestra que intenté llevar a otro laboratorio se extravió en el camino. A la semana, en una reunión, escuché a un colega decir que, a veces, llegan cuerpos con una etiqueta sin folio y que lo mejor es tratarlos con respeto y no hacer preguntas. Le pregunté si había visto la microarquitectura de esos tejidos. Me miró como si de repente yo fuera la morgue y él solo quisiera salir a tomar aire. Meses después, desperté a las 3:33 con el mismo zumbido del generador en la cabeza. En la mesa de mi cocina había un sobreplastificado. Adentro, una impresión de microfotografía, el patrón hexagonal del corazón imposible y, en la esquina, la fecha de mi nacimiento. Detrás, una nota, regrese lo ajeno. Revisé mi pecho con la palma. Latía con una exactitud que jamás había notado. Recordé los latidos bajo la sábana. Recordé mi nombre en la bandeja. Volví de noche al servicio. Nadie me vio pasar. Abrí la cámara. La bolsa estaba ahí, como si el tiempo se plegara para que yo la encontrara cuando al fin estuviera dispuesto. No había olor. No había ruido. Solo la vibra continua del lugar donde lo que fuimos y lo que no alcanzó a ser se quedan quietos. Abrí por última vez. No para buscar una causa de muerte, sino para admitir que ciertos cuerpos no pertenecen a nuestros archivos y sin embargo nos exigen firma. Hoy escribo esto como constancia, no como explicación. El expediente que debí entregar no existe en el sistema. El reloj sigue detenido en la misma hora, como si el minuto que se borró fuera el que nos sostenía en normas cómodas. Guardo aún la microfotografía con mi fecha. A veces, en guardias silenciosas, acompaso mi respiración a un latido que no parece del todo mío y trabajo con cuidado adicional, por si el siguiente ingreso trae otra bolsa con esa etiqueta imposible. Si alguien lee esta declaración y recibe un 0, no lo anote a la ligera. No lo rechace, no lo clasifique. No intente nombrarlo. Firme con discreción, documente sin adornos y, cuando sienta que el corazón le late con un orden demasiado perfecto, recuerde la única instrucción que he recibido con claridad. Hay órganos que no son de aquí y aún así trabajan en nosotros. Y tarde o temprano vienen a cobrarlos. Ciclo 66. No voy a decir mi apellido. Soy tanatopractor y entré a trabajar de guardia nocturna en la morgue del Hospital Civil de Guanajuato en 2010. Nunca fui dado a lo paranormal, lo mío era método, registrar etiquetas, calibrar la presión de la bomba, medir el líquido conservante, mantener el cuarto frío sin fallas. Ese año conocí a un hombre que me hizo replantear todo, un embalsamador contratado por funerarias de la zona al que todos llamaban Don Aurelio. No veía desde hacía décadas y, sin embargo, nadie era más preciso que él. Llegaba con un bastón plegable, avanzaba por el pasillo contando mentalmente, como si las baldosas tuvieran relieve. En la mesa no necesitaba ojos, con la yema de los dedos leía cicatrices, tatuajes opacos, pliegues de la piel y elegía puntos de entrada con una calma que a mí me avergonzaba. Sus suturas quedaban rectas como si las hubieran trazado con regla.
Olía la mezcla de formol, etanol y humectante y decía si la dilución era correcta. Nunca levantaba la voz, nunca daba un paso de más. Al principio pensé que lo traían cuando había casos complicados. Pronto noté otra cosa. No embalsamaba por orden de llegada, separaba cuerpos con criterios que nadie entendía. Pedía una sábana de lino vieja para unos, algodón nuevo para otros. A algunos les acomodaba los pies apuntando al norte. En la etiqueta hacía marcas diminutas a lápiz, 2 líneas, un punto, otra línea. Yo creía que eran manías hasta que me tocó revisar los libros de registro del archivo. A la madrugada, si no había ingresos, yo pasaba al cuarto de expedientes. Entre legajos encontré un cuaderno de tapas negras con fechas de 1944. En las actas, junto a 6 nombres, el mismo conjunto de marcas que yo había visto hacer a don Aurelio. No era un código del hospital. Eran suyas. 6 en 1944, 6 en 2010. De una esquina del cuaderno colgaba un recorte del periódico, Familias reportan desapariciones en la periferia. Rumores en funerarias. No decía mucho, pero en el margen había una nota a lápiz, con la misma letra compacta, ajuste completo. Siguiente en 2076. Le pregunté en voz baja, sin acusarlo de nada. No lo miré a la cara, me dio pudor. Solo dije que había visto el cuaderno. Él detuvo el bastón en seco y apoyó la mano en la mesa de metal. Me pidió un favor sencillo, que no moviera nada cuando él estuviera trabajando. No hubo amenaza, no hubo misterio barato. Dijo que algunas tareas se repetían cada cierto tiempo y que, si no se hacían con exactitud, el problema no era el trabajo, sino lo que se desordenaba alrededor. Desde esa noche empecé a observar su secuencia. Preparaba 6 mesas aunque solo hubiera 3 ingresos. Pedía que encendiéramos una lámpara portátil y apagáramos la otra. Revisaba el reloj y asentía cuando el generador hacía su cambio al modo nocturno. En cada uno de los 6, por diverso que fuera el caso, repetía un orden: aseo, rasurado, cánula, drenaje, mezcla, masaje distal, sellado. Los intercalaba. No terminaba uno antes de iniciar el siguiente. Saltaba de la mesa 1 a la 4, luego a la 2, a la 5, a la 3, a la 6, como si siguiera una partitura. Una madrugada de diciembre, la 3:33 apareció en el reloj digital y el hospital se quedó en silencio. No fue un apagón, todo continuó, pero se hizo un vacío de sonido que yo nunca había sentido. Las cámaras parecían fijas sobre fotografías. La puerta del cuarto frío se cerró sin golpe y nadie más entró en toda la hora. Fue la noche en que llegaron, con intervalo de minutos, 6 cuerpos desde puntos distintos de la ciudad. Un motociclista, una mujer mayor de un asilo, un maestro de secundaria, un reo trasladado para necropsia, un vendedor ambulante y un peregrino que cayó en la carretera. Los acomodamos siguiendo la lista de ingreso. Don Aurelio puso su mano en mi hombro y me pidió que invirtiera el orden. No era capricho. Volteó la cabeza como si escuchara algo que yo no captaba y pidió que el peregrino quedara primero. Cambió las sábanas que yo había seleccionado por 2 de algodón y 4 de lino. Me ordenó ajustar la mezcla en proporciones que nunca habíamos usado, un poco menos de formol, un poco más de humectante y un aditivo aromático que casi no teníamos. Al finalizar, marcó en cada etiqueta las líneas y puntos que yo ya conocía. Me armé de valor y moví, apenas, el dedo gordo del pie de uno de ellos para comprobar si de verdad se orientaba según un plan. Fue una falta de respeto al protocolo y a su pedido, lo sé. Apenas lo hice, el compresor del cuarto frío vibró con un tono más grave. Las baldosas transmitieron una vibración fina. Don Aurelio caminó directo, sin titubeo, hacia el cuerpo que yo había tocado, y con gran suavidad lo regresó a su posición original. Me tomó la muñeca. Su piel estaba helada, pero su pulso firme.
No rompas la cuenta, dijo. Esa fue la única frase que me dijo en años que me pareció una orden. Obedecí. Terminamos los 6 justo cuando el reloj pasó a 4:06. Los familiares comenzaron a llegar con rostros cansados y cubrebocas arrugados. Afuera, la lluvia siguió cayendo con la misma cadencia. Entregamos a cada uno con la dignidad que corresponde. Nada extraordinario ocurrió de cara a los demás. Para todos fue otra madrugada triste. Para mí, la secuencia había cerrado. El asunto no me dejó tranquilo. Busqué a personal viejo del hospital. Entre bromas y evasivas apareció una constante: cada tantas décadas había quien juraba que un embalsamador de los de antes venía a ordenar las cosas cuando la ciudad se salía de su eje. No hablaban de magia. Decían que, cuando alguien que no entiende de tiempos hace cambios al azar, hay accidentes encadenados, escapes de gas, choques, incendios en casas viejas. Se evita armando una trenza, dijo un camillero jubilado. Le pedí que explicara. Dijo que no sabía, que solo repitió lo que oyó a su padre, también camillero. A partir de entonces, me volví parte del engranaje. No firmé nada, no hay actas. Mi gesto fue mínimo: colocar una lámpara a la izquierda y no a la derecha, escoger una tela en vez de otra, alinear un cuerpo con la marca del piso que nadie ve. Cada vez que don Aurelio pisaba el cuarto, el silencio cambiaba. No era miedo. Era concentración absoluta, como cuando uno opera una consola con 1000 perillas y sabe que un giro de más puede echarlo todo a perder. Con el tiempo, empecé a advertir señales previas al cierre: ambulancias que llegaban por rutas raras, familiares que pronunciaban apellidos que yo había leído en el cuaderno de 1944, un técnico nuevo que, sin saber por qué, abría una gaveta y encontraba justo el tipo de sábana que faltaba. La ciudad parecía empujar hacia esa madrugada especial sin hablarlo. Nadie lo decía, pero todos lo intuían. Yo, que me considero práctico, lo acepté como se acepta la meteorología. Cuando el cielo se pone de cierto color y el aire anuncia lluvia, uno busca techumbre sin necesidad de sermones. La última vez que vi a don Aurelio fue en 2012. Habíamos terminado un cuerpo de un maestro de música y él se quedó quieto, con una mano sobre la mesa. Me pidió que acercara su bastón. Lo tomó, tanteó mi hombro y me dijo que me tocaba aprender a contar sin reloj. No explicó cómo. Caminó hacia la puerta con el paso inseguro que nunca le había visto. Afuera, el pasillo olía a cloro y café recalentado. Pasaron los años. Hubo madrugadas sin incidentes y otras con el tipo de coincidencias que a uno le encienden alarmas internas. En 2024, ya como responsable de la guardia, encontré en mi casillero el cuaderno de tapas negras. No tenía nota de entrega. Dentro, la última anotación decía: ajuste completo. Siguiente en 2076. En la solapa, con una letra parecida a la mía, había un recordatorio: no tocar la secuencia. Contar con la piel. Sé que suena a superstición. Sé que cualquiera con sangre fría diría que veo patrones donde no los hay. Que 6 no es más que un número. Que los fallecimientos llegan cuando llegan. Que un embalsamador ciego no puede dirigir un hospital. Lo sé. También sé que, las 2 veces que intenté cambiar una lámpara de lado durante una preparación de esas, ocurrencias mínimas se encadenaron mal: una manguera se soltó, el generador falló por segundos, una familia tropezó en la rampa y pude evitar algo peor por poco. Cuando obedecí la secuencia, la noche se sostuvo como si alguien apretara, por fin, la tapa de una caja que nadie quiere abrir. Si usted piensa que exagero, me alegro por su paz. Ojalá nunca le toque estar aquí a las 3:33, con el aire tan quieto que cada respiración se oye ajena, viendo cómo las marcas en un cuaderno antiguo se cumplen sin que nadie las nombre. Yo seguiré haciendo lo que me enseñaron: medir, alinear, sellar, respetar el orden de 6.
En 2076 ya no estaré, y ojalá quien lea el cuaderno pueda contar sin reloj. No para creer, sino para que la ciudad no pierda el pulso por culpa de un gesto mal puesto en una mesa de metal. Porque a veces la única defensa contra lo que no entendemos es hacer bien un oficio, a ciegas si es preciso, y cerrar la noche en el punto exacto en que todo se acomoda. Cuadro perdido. Prefiero no poner mi nombre. Soy técnico de anfiteatro en un hospital general de la costa de Sinaloa. Esto ocurrió en 2019, durante mis guardias nocturnas. Conozco la mesa de autopsias, el drenaje y el zumbido del evaporador a 4 grados. Conozco las cámaras domo y sus puntos ciegos cuando corrigen el enfoque. Las primeras noches fueron rutina, bolsas con cierre, etiqueta en el tobillo, número en bitácora, sello cuando intervenía autoridad. Cerraba la cámara fría y la abría al amanecer. Un martes noté la primera anomalía, una bolsa estaba ladeada, como si una rueda de la camilla hubiese resbalado. Acomodé y seguí. Al día siguiente, el cierre quedó hacia el interior de la bolsa, con el tirador extendido desde dentro. Nadie del servicio hace eso. Llamé al vigilante y revisamos videos. En el DVR, a las 2:13, la imagen parpadeó 3 segundos. Cuando volvió, la camilla estaba pegada a la pared. Ninguna persona cruzó cuadro. Pensé en un falso contacto. Decidí medir, marqué posiciones de ruedas con cinta, numeré tiradores con marcador y espolvoreé talco en el marco de la puerta. Anoté en bitácora, hora y temperatura. La tercera noche la cámara falló a las 2:11 y, al regresar, la marca de talco tenía una diagonal limpia, como si algo hubiese barrido el marco desde adentro. Sistemas dijo que el switchboard sufría picos de energía y la UPS absorbía casi todo, pero que los cortes breves eran inevitables. Les pedí que registraran cada caída. Anoté una semana, 2:07, 2:10, 2:12, 2:13. Era como si el lugar esperara el intervalo más pequeño posible para reacomodarse fuera del registro. La quinta noche llegó un no identificado. Varón, mediana edad. Le pusimos NN en la etiqueta. Me quedé con limpieza y vigilancia. Coloqué una silla frente al monitor. A las 2:10 la UPS hizo un zumbido largo, la pantalla se llenó de ruido blanco y volvió. Por primera vez no cambió solo el pasillo, mi postura era distinta. En una toma yo estaba inclinado sobre la libreta, en la siguiente, mi espalda tocaba el respaldo. Nadie había entrado. Corrí a la cámara. La diagonal en el talco reapareció. El cierre de NN otra vez por dentro. Pedí autorización para una tercera cámara interna, pero normas lo impidieron. Improvisé, pegué un espejo convexo junto al termómetro para ver la puerta entreabierta. Esa noche, tras otra caída, vi que las camillas no avanzaban en línea recta sino en abanico, como si buscaran ganar campo hacia la salida. Todas las bolsas terminaban orientadas al mismo punto, la bisagra próxima. Quise interrumpir el patrón. Giré una camilla al contrario, con la cabecera hacia la pared, le puse cuñas en las ruedas y coloqué sobre la plancha una bandeja con agua al borde. Si algo intentaba moverla, el agua derramaría. A las 2:12 la imagen volvió sin rastros de derrame. La bandeja vibraba con ondas apagándose, como si un golpe mínimo viniera de abajo. Empecé a perder tiempo. Aparecieron entradas en la bitácora con mi letra, reacomodo por seguridad, 2:14, marcas repuestas, 2:16. El vigilante aseguró no haberme visto entrar. En el espejo convexo llegué a mirar mi silueta desde un ángulo que la puerta nunca ofrece. La rendija de la puerta parecía abrirse sola 1 centímetro, como si aguardara mi reacción. Para no dormirme, me até la muñeca a la silla con cinta de tela y otra vuelta en el tobillo. Si yo cambiaba de posición, lo notaría.
A las 2:09 la UPS zumbó y el video saltó. Mi muñeca apareció libre sin que el nudo estuviera deshecho, la cinta se veía floja, como cortada sin tijeras. La silla había avanzado 2 centímetros, las ruedas marcadas seguían dentro de la cinta. Lo acepté, lo que se movía también me incluía. Esa madrugada, a las 3:33, ocurrió lo peor. Había rotulado de nuevo la etiqueta de NN porque la anterior se humedeció. Preparé el formulario de cadena de custodia para entregarlo al amanecer. Me até de nuevo con doble nudo y coloqué la bandeja con agua en el piso, justo delante de la puerta. A las 3:31 respiré hondo. 3:32, el ventilador. Una vibración leve en el suelo. El video se deshizo en grumos. No fueron 3 segundos. Fueron más. Lo supe por mi respiración que se volvió pesada. Cuando volvió, las camillas estaban en paralelo perfecto, apuntando hacia afuera. La puerta de la cámara fría había quedado abierta lo estrictamente necesario para que pasara un cuerpo ancho. La bandeja estaba vacía. Escuché el agua caer dentro, como si alguien la hubiera vertido sobre la plancha y la hubiese guiado al desagüe. La nueva etiqueta de NN tenía la tinta corrida. Me acerqué para retirarla y poner otra. Donde debía estar el nombre apareció mi segundo apellido con caligrafía idéntica a la mía. Miré el monitor y vi la misma etiqueta en blanco. Las dos realidades respiraban juntas y yo estaba en medio. Di un paso atrás. La silla ya no tocaba mis talones. Era imposible, la había dejado pegada. Revisé el suelo. Las cintas con mis marcas seguían en su sitio. El espejo convexo devolvía un ángulo donde yo aparecía más cerca de la rendija de lo que creía. El agua, que en mi memoria se había volcado dentro, chorreadas invisibles en la pantalla, en el mundo del monitor, el piso estaba seco. En el mío, sentí las suelas húmedas. Volví con el vigilante. Rebobinamos. Vimos lo de siempre, caída breve y retorno inmediato. En el cuadro recuperado, la etiqueta estaba en blanco. Le pedí que me acompañara. Abrió la puerta. Todo era igual a lo que mostraba la pantalla, no a lo que yo había visto. Entendí que jamás coincidiríamos. Lo que se mueve ocurre en el tiempo que no queda guardado y deja dos versiones de una misma escena. Entregué el formulario con el espacio de nombre vacío. Mientras firmaba, la tinta me manchó los dedos, nadie más lo notó. Pedí cambio a turno diurno. No lo autorizaron. Resistí 2 semanas y renuncié. A veces, de madrugada, despierto sin motivo. No tengo cámaras en casa, pero el cuarto se oscurece por un instante, igual que cuando la UPS protegía la red. No oigo pasos ni voces. Solo noto cómo el aire se acomoda en torno a la cama, un avance mínimo, un ajuste de milímetros hacia la salida. Abro los ojos y cuento hasta 10. Entonces, como en el hospital, vuelve la imagen. El parpadeo. Dejaré mi nombre en el anonimato. Soy técnico en conservación y necropsias. Esto pasó en Monterrey, en 2012, durante un turno nocturno. A las 19:32 recibimos un traslado, varón joven, sin identificación. El parte prehospitalario decía colisión, asistolia sostenida, pupilas midriáticas, Glasgow 3 y más de 30 minutos sin respuesta. Llegó en bolsa negra, con el número de expediente aún fresco en marcador. La rutina era simple, cadena de custodia, pertenencias, fotografía, temperatura de cámara, charola y asiento en el libro. Abrí la cremallera hasta la mitad para confirmar lesiones. No me inquietaron los moretones ni la costilla que asomaba como un diente. Fue el brillo en los ojos, no el reflejo del acero, sino algo húmedo que no debería persistir. Pareció un parpadeo mínimo, la vibración del párpado que uno siente cuando el músculo tiembla por cansancio.
Me repetí los procedimientos. Fenómeno de Lázaro, reflejos espinales, el cerebro no vuelve. Ajusté la lámpara. La luz no perdona. Volví a mirar. La córnea seguía húmeda. En la lente apareció mi silueta recortada por los fluorescentes. El párpado tembló otra vez, como la branquia de un pez que rehúsa la orilla. Cerré la bolsa, dejé visible el tag, estampé mi firma y lo acomodé en la cuarta charola de la cámara, fila inferior. El frío zumbaba. Revisé válvulas, comprobé la presión del refrigerante y marqué 4 grados centígrados en el pizarrón. Fui por el café más amargo del edificio. Al volver, vi que la puerta de la cámara presentaba un óvalo de vaho, como si alguien hubiera apoyado la frente desde dentro. Pasé la palma. El metal sudaba por fuera. Por dentro había condensación fresca. Abrí. Los rieles cromados, alineados. En la charola 4, la bolsa se curvaba hacia arriba a la altura de la boca, un pequeño domo. Acerqué la mano sin tocar. Noté gotas nuevas en el plástico, alineadas por dentro como si una respiración hubiera dibujado su ritmo. Abrí hasta el mentón. La mandíbula estaba anudada por la banda de sujeción. Los labios tenían el color de quien estuvo a punto de hablar. Busqué pulso en la carótida. Juro que algo latió, no como una vida, más bien como una negación. Miré el reloj, 20:11. El reglamento indicaba avisar al médico, pero el de guardia llevaba 1 hora ausente. Acerqué la campana del estetoscopio. Del otro lado solo había un océano sin olas. Decidí vigilar. Cerré la cremallera hasta la nariz, dejé una abertura mínima. Volví a mi mesa. En el vidrio de la caseta se repetía mi espalda y, detrás, el rectángulo de la cámara como una televisión muda. Cada tanto aparecía una sombra que no era humana, la diferencia entre 2 tonos de gris. A las 21 llegó el más antiguo del turno. No voy a escribir su nombre. Traía manos de solvente y un silencio aprendido. Revisó las hojas y leyó la mía sin comentario. Caminó hacia la cámara con esa calma que a veces es resignación. Abrió, asomó la cabeza y se quedó tan quieto que escuché como el frío le mordía los dientes. Cerró sin prisa, guardó el celular en la bata y se fue por el pasillo sin decir a dónde. Lo busqué en las oficinas, en el baño, en el almacén donde las cajas dejan pasillos como bocas. Nadie lo vio salir. Faltaban su sello y él. Escribí ausente y taché la palabra. Regresé a la cámara. El domo de la bolsa había desaparecido. La cinta de sujeción de la mandíbula estaba floja, como si la hubieran tocado dedos torpes. Puse una nueva. El plástico, desde dentro, se volvió a humedecer. Escuché un chasquido suave, como un beso a través de una barrera. Corrí la cremallera medio centímetro. Vi los ojos. Ya no eran espejos. Tenían el velo que vuelve la córnea bellísima durante segundos. Me vi deformado en ellos, como si yo fuera el que estaba en la bolsa y él mirara desde adentro. Lo sé. Hay explicaciones, calor remanente, tránsito de ambientes, aire que entra por el movimiento. Por eso hice lo que me quedaba para quedar en paz. Tomé temperatura rectal y anoté el descenso. Hice capilaridad en la uña. El relleno fue más rápido de lo esperado. Abrí la boca con un depresor y conté. El aliento empañó levemente la paleta. A las 21:37 falló un banco de luces. El pasillo quedó partido en 2, fluorescentes pálidos de un lado, sombra líquida del otro. La cámara, en ese umbral, parecía una boca. La cerradura hizo un ruido nuevo. Olí humedad de tierra recién removida, un olor prohibido allí. Dentro ya no había orden. Una charola estaba fuera de su guía, como si alguien la hubiera tirado con todo el peso que carga.
La bolsa mostraba 2 líneas desde dentro, verticales, a la altura de la cara. Justo donde empujarían los ojos y buscaran abrir camino. El plástico estaba blanquísimo ahí, como escarcha. Dije el número de expediente en voz baja, como si al nombrarlo lo fijara. Un clic seco respondió desde el conducto de aire. El párpado se abrió por tercera vez. No fue un reflejo. Fue un gesto cansado, consciente. Detrás de ese gesto no vi súplica, vi decisión. Dejé la bolsa como estaba. Fui al despacho a buscar al médico. Vacío. El teléfono vibraba con una llamada sin identificador. No contesté. Al volver, la cámara estaba cerrada desde dentro. Nadie cierra desde dentro. El vaho dibujaba 2 manos, dedos separados, a la altura de mi pecho. Toqué el metal. Sentí la yema pegarse. Pensé en mi compañero y en su sello. Pensé en los números que llenan libros y no aparecen en notas. Abrí con la llave maestra. La bolsa estaba extendida, sin domos ni marcas, la cinta otra vez tensa, los ojos cerrados por fin. No me sentí aliviado. Alivia el fin. Aquello parecía un acuerdo. El resto del turno fue un papel manchado. A primera hora reporté la ausencia de mi compañero como salida sin avisar. Nadie corrigió la frase. El cuerpo anónimo salió con traslado a otra instalación por saturación. En la copia de la documentación apareció una firma que antes no estaba y un sello que no debía. Juraría que era el de mi compañero. Han pasado años. Sigo callado porque lo único que aprendí esa noche es que no hay verdad útil cuando el frío quiere hacerse pasar por paz. Dicen que no todos llegan muertos. A veces arriban en el borde exacto en que el cuerpo no admite el mundo y el mundo no admite al cuerpo. Si alguien me pregunta por qué no abrí más, por qué no hice lo que se supone, responderé lo que me repito desde entonces: los ojos, cuando se niegan a apagarse, no suplican, eligen. Y cuando me miro en el acero, siempre me devuelven un parpadeo. Frío que respira. No voy a dar mi nombre, solo diré que en 2007 entré como auxiliar de anfiteatro en la morgue del Hospital General de Culiacán, turno nocturno, sueldo bajo y tareas que no figuraban en el contrato porque nadie escribe en un papel que también hay que aprender a caminar sin hacer ruido entre el metal y los muertos. Mi labor era simple en teoría: recibir cuerpos, registrar pertenencias, verificar etiquetas, ajustar el termostato de las cámaras, mantener el inventario de bolsas rojas de RPBI, cuando tocaba, ayudar en el lavado final. Todo huele a cloro, a formalina diluida, a látex húmedo. Al principio uno cree que se acostumbra, después entiende que solo aprende a respirar más lento. Las cámaras eran 3, puertas de acero con cierres de palanca y un termómetro digital que rara vez marcaba menos de 4 grados. A la derecha estaba la bitácora, hojas manchadas de tinta y guantes, números que justificaban el frío. La primera semana me tocó descargar a las 2 de la mañana un ingreso múltiple, un choque en la carretera vieja, cuerpos en bolsas transparentes con tarjetas en el tobillo y actas preliminares del MP. Cerré la última gaveta, pasé la escobilla para llevarme el agua del piso hacia el resumidero y fue entonces que lo escuché, un llanto delgado, como cuando el aire se filtra por un orificio mal sellado, pero con cadencia de respiración, no venía del pasillo, ni del techo, ni de afuera. Parecía brotar detrás de la puerta de la cámara 2, justo donde el evaporador se enciende y apaga en ciclos parejos. Me quedé quieto un minuto, quizá 2. Pensé en un roedor atrapado en el drenaje o en el silbido del gas cuando la presión sube. Abrí el cuarto eléctrico, revisé que no hubiera alarmas, toqué la lámina con el dorso de los dedos y sentí el temblor suave del compresor. El llanto siguió. No subió de volumen, no se convirtió en grito, tampoco se apagó como un aparato viejo, se mantuvo como una cuerda tensa, con pequeñas pausas que parecían suspiros.
A esa hora no había pediatría abierta al lado, nadie con un teléfono reproduciendo algo, nadie más que yo, el cloro y los cuerpos. Lo apunté en la bitácora como quien se cura en salud, ruido continuo en cámara 2, revisar evaporador. El ingeniero de mantenimiento pasó por la tarde siguiente, me dijo que el amoníaco no silba ahí, que el equipo era nuevo y que si oía cosas raras quizá era el agua que regresa por la trampa del dren. Asentí para terminar el tema, pero la noche repitió el patrón. A las 3:07 el llanto inició, igual de tenue, igual de pegado al metal, igual de frío. Me acerqué tanto que el aliento hizo un círculo de vaho en la puerta. Detrás de esa aureola, la vibración parecía responder, como si respirara conmigo. Al tercer día se sumó otra rareza, una que no pude atribuir a ningún tubo. Al abrir la cámara, la cara interna de la puerta tenía una forma ovalada, limpia de escarcha justo a la altura de un niño. No era un círculo perfecto, pero en el borde se veían surcos cortos, 5 marcas en curva, como dedos que se resbalaron por el hielo. Pasé el guante, se borró, fingí que nada ocurría, acomodé una gaveta y cerré. El llanto volvió al rato, con esa paciencia de gotera que no rompe nada pero perfora la cabeza. Empecé a revisar el registro con otra mirada. No faltaba ningún infante, ninguna etiqueta azul de recién nacido, la mayoría eran hombres adultos, 2 mujeres jóvenes, uno sin identificar. El llanto no concordaba con el listado. Tampoco con los relatos que suelen contarse en anfiteatro, esas anécdotas que el personal de guardia repite para probar al nuevo. Pedí la carpeta de incidentes antiguos, la que guardan en un archivero verde con seguros rotos. Entre reportes de apagones y fugas de agua había una nota de 1988, vaguada intensa, traslado improvisado de cuerpos del edificio viejo al actual, una línea escrita con prisa, faltó localizar brazalete de menor, probable extravío. No había nombre. Solo un folio deslavado. La cuarta madrugada decidí abrir con método, aunque el miedo se parezca mucho a la superstición cuando nadie te mira. Apagué la cámara, esperé a que el ventilador interno se detuviera, coloqué un calzo en la puerta para que no cerrara de golpe. El aire salía en oleadas y el llanto, en cambio, se mantuvo, ahora más nítido, como si el metal amplificara las pausas. No había cuerpos en las primeras 2 gavetas, moví la tercera y la cuarta, revisé el drenaje del fondo, palpé la parrilla del evaporador. Los dedos se me pegaron a la escarcha. Con la luz de emergencia vi algo oscuro atrapado entre las aletas del aluminio, un trapo endurecido por el hielo. Tomé un desarmador, aflojé el primer tornillo, luego el segundo, la lámina se dio con un crujido. Salió un paquetito envuelto en una gasa vieja, humedecido, atado con una brida plástica amarilla. No fue agradable tocarlo, pesaba menos de lo que parecía, pero concentraba un frío que lastimaba como sal. Lo abrí con cuidado encima de la mesa de acero, la gasa se quedó pegada y tuve que separarla con la uña del pulgar. Adentro había una muñeca de trapo, cosida con hilo negro y botones en lugar de ojos, la tela manchada por años de condensación. Lo que me detuvo no fue la muñeca en sí, sino el brazalete de hospital apretado alrededor del cuello de la muñeca, de esos rosas pálidos que se colocan en neonatos. El nombre había corrido, pero resistían 2 letras y un número, ya. JM. 88. El llanto paró en el acto, como cuando alguien suelta la cuerda de un cometa. Guardé la muñeca en una bolsa transparente con etiqueta, anoté hora y lugar, firmé como hallazgo en área de refrigeración y busqué en la base un nombre que arrancara con esas 2 letras. No hubo coincidencias directas, hallé, en cambio, un atajo, un ingreso infantil sin registro completo del año 88, traslado en plena tormenta, madre en shock, padre ausente, nota de enfermería que mencionaba una muñeca entregada para calmarla durante el sitio de triaje. La niña no estaba en nuestros libros, el brazalete sí, en forma de folio. La muñeca no debió llegar a una cámara, nadie deja una cosa así ahí, menos dentro del evaporador, a no ser que la vida se estuviera desbordando por todos lados y alguien quisiera que el frío detuviera algo que ya se había ido.
Ese día no dormí. Por la tarde, el ingeniero volvió, revisó con su lámpara, declaró que el paquete pudo haber bloqueado la circulación y que por eso se oía raro. Propuso tirar la muñeca como residuo biológico, fuera de discusión. Dije que no, que era un objeto con identificación, que debía pasar a resguardo de trabajo social. La guardé en un casillero de metal junto a las carpetas viejas. A medianoche escuché el llanto de nuevo, nítido, pero ya no venía de la cámara, salía del casillero con la muñeca adentro, un sonido diminuto como de garganta agotada después de llorar sin pausa. Abrí, toqué la bolsa, estaba tibia, no por mis manos. La apreté contra el pecho por un reflejo inútil, la sensación fue la de una botella que guarda el último aire de alguien. No sé si fue culpa o simple necesidad de poner frontera, pero esa noche coloqué la muñeca dentro de la cámara, en la gaveta más alta, sobre la chapa de acero, al lado de una etiqueta sin uso. Cerré despacio, ajusté a 4 grados y me quedé sentado con la espalda contra la puerta, escuchando cómo el compresor retomaba su rutina. A las 3:10 llegó un ingreso, una mujer que no resistió una hemorragia posparto, venía del mismo hospital, la cinta del monitor aún impresa en el papel, el brazalete materno sujeto a su muñeca izquierda, y dentro del sobre de pertenencias, doblado con cuidado, un brazalete rosado para una bebé que no respiró. El nombre era simple y completo, Yasmín. El mismo patrón de letras que en el brazalete de la muñeca. Nadie en admisión notó la coincidencia, nadie en enfermería dijo nada, yo sí, pero me tragué la observación como se traga uno un vidrio pequeño para que no lastime a nadie más. A las 5:22 el termómetro parpadeó, el compresor hizo un ruido grave, como si tragara agua, y se detuvo. Abrí con la palanca, la escarcha de la cara interna se había formado deprisa y, sin embargo, había una zona limpia que dibujaba 2 palabras feas de leer en ese contexto, letras abiertas con bordes de gota, ya no. No era un mensaje perfecto, era más bien la huella de quien pasa los dedos por un espejo empañado. El frío me mordió hasta los dientes. Saqué la muñeca, la puse encima del sobre con el brazalete de la bebé no nacida y volví a cerrar. El ingeniero llegó al rato, reseteó, juró que la línea no fallaría otra vez, se fue con pasos de plantel. No escuché más llanto esa noche. Tampoco la siguiente. A la semana entregamos el cuerpo de la mujer a su familia, nadie preguntó por un brazalete antiguo, nadie mencionó a una niña de 1988. Llevé la muñeca a trabajo social, la registraron con la etiqueta que yo había anotado y la dejaron en una caja de objetos sin reclamantes, entre anillos sin dueños y llaves que no abren nada. Pedí, por mi cuenta, consultar los libros viejos de obstetricia, por si alguna vez hubo una Yasmín antes de que yo naciera, hallé una hoja con tinta azul corrida, una inicial, una fecha que coincidía con la vaguada, una anotación mínima, traslado fallido. No decía más. Con el tiempo aprendí a tratar el frío como un animal quieto que conviene no provocar. Ajusté mi oído a distinguir un compresor fatigado de un lamento, aprendí a no dejar casilleros cerrados con cosas que no me pertenecen, dejé de apoyar la espalda en la puerta de una cámara cuando necesitaba sentir que algo me sostenía. Sin embargo, hay hábitos que se pegan como olor a cloro en la ropa. Todavía hoy, cuando el refrigerador de mi casa entra en ciclo a las 3 de la mañana, escucho por un segundo ese llanto delgado. Me acerco sin querer y siento el aliento frío regresar desde la lámina, como si alguien memorizara la cadencia de mi respiración desde el otro lado. No abro. Repito para mí 2 palabras, las mismas que aparecieron en la escarcha aquella madrugada, y no sé si son consuelo o exigencia, ya no. No le conté esto a mis jefes. A los años, en otro hospital, escuché a un camillero bromear con la idea de las cámaras que lloran. Me callé. Prefiero creer que el metal a veces guarda aire prestado, que hay un sitio entre el evaporador y la puerta donde lo último que alguien respiró puede quedarse en pausa si nadie viene a reclamarlo. Prefiero creer que puse la muñeca donde debía estar para que el frío por fin se quedara quieto. Y cuando vuelvo al anfiteatro por un trámite,
Paso frente a las puertas y no miro mi reflejo en el acero, me basta el consuelo de una rutina intacta, la palanca en su sitio, el termómetro sin parpadeos, la bitácora abierta en blanco. Si el frío respira, que lo haga sin mí. Yo ya no. Linnea muerta. Prefiero no decir mi nombre. Fui auxiliar de anfiteatro en la morgue municipal de León, Guanajuato. El trabajo era mecánico, fichas, etiquetas, camillas. Lo único que no entró en la rutina fue el teléfono de recepción. La extensión 13 llamaba de madrugada y, cuando alguien atendía, una voz decía un nombre y colgaba. Esa misma noche, la persona nombrada ingresaba. La primera vez ocurrió a las 2:41. Oí un nombre conocido, lo anoté sin repetirlo. A las 7 llegó el cuerpo. Me obligué a pensar en coincidencia. A la semana, la palabra ya no servía. Llamada, nombre, ingreso. Lo reporté. El jefe habló de fallas del conmutador y me pidió discreción. Aún así, Vidal, guardia del acceso, decidió quedarse conmigo para identificar al bromista. Ex policía, terco, incrédulo. Acordamos un protocolo, yo atendería en silencio y él vigilaría el aparato gris pegado a la pared. Madrugada siguiente, 3:33, la extensión vibró como insecto atrapado. Descolgué. La voz pronunció un nombre con una torpeza seca, como si la lengua no cooperara. Mientras lo copiaba, vi a Vidal caminar hacia la mesa de admisión. Había una bolsa negra sin identificar, con la cremallera imperfecta. La lámpara de Vidal dibujó un rectángulo de luz. La bolsa se levantó desde dentro, la cremallera corrió un tramo, un brazo pálido buscó apoyo, el cuerpo se sentó, giró y, con movimientos torpes, avanzó hasta el teléfono. Levantó el auricular, dijo el nombre y dejó el aparato en su lugar. Luego regresó a la camilla y la cremallera subió sola hasta el tope. Nadie respiró. Vidal no corrió. Preguntó por radio si en cabina escuchaban. Para verificar, repitió el nombre. A las 4:05, el Hospital Civil anunció un varón en paro, el nombrado. Vidal dejó su gafete al amanecer y desapareció. En el acta figura el último lugar donde se le vio, recepción del anfiteatro. Desde esa noche atendí con tapabocas incluso estando solo. Me servía para no dejar salir ninguna sílaba. El patrón se repetía con paciencia de máquina, nombre pronunciado, muerte confirmada. Noté que cuando alguien leía mi nota en voz alta, caía un conocido del lector. El camillero que leyó Mario V perdió a un primo esa madrugada. Después de 2 episodios nadie volvió a leer junto a mí. Aprendimos a escribir, no a decir. Una tarde de noviembre, la extensión dijo el nombre de mi madre. No lo escribí. Desconecté el aparato y apagué las luces. En las cámaras vi mi figura repitiéndose en bucle. El teléfono, sin corriente, encendió una luz amarilla y volvió a llamar. Mandé un mensaje, no contestes teléfonos hoy. Cierra todo. El doble palomazo tardó 23 minutos. A las 4:02 el aparato se apagó. Creí haber ganado tiempo. Faltaba lo personal. Un domingo sonó el celular de servicio. La pantalla mostraba anfiteatro. Atendí. Oí mi nombre completo, con claridad de acta. El registro del conmutador decía IXT 13. Pegué junto a la pantalla un papel que dice no decirlo. Desde entonces en ventanillas pido que usen mi número de empleado. Tapé con cinta el bordado del chaleco nuevo. En la casa me llaman con un apodo viejo que no figura en ninguna lista. Creí estar adelantándome. El sistema aprendía. Algunas noches no decía nada, como si probara mi paciencia. Otras veces repetía el mismo nombre 3 o 4 veces. Si nadie lo pronunciaba, a veces tardaba un día,
pero la persona acababa llegando. Encontramos teléfonos fijos desconectados que daban una sola campanada. En el historial aparecía IXT 13. Un ingeniero aseguró que no existía esa extensión en el mapa del edificio. Dijo que tal vez era ruido eléctrico. Lo escuché y seguí atendiendo. Para probar un límite, contesté y colgué antes de oír la voz. Al minuto llamó de nuevo. Lo hice 3 veces. La cuarta, antes de tocar el aparato, vibró la mesa de autopsias. La voz no salió por bocina, parecía salir del cuarto mismo, del borde donde empieza el piso limpio. Dijo un nombre que no conozco. Media hora después llegaron 2 paramédicos a retirar a un hombre de la calle con ese apellido. No hablo de apariciones ni de leyendas. Hablo de una lista que alguien dicta por un hilo y que solo necesita una cosa, que uno de nosotros confirme en voz alta. Desde Vidal aprendí a no confirmarle nada. Por eso escribo esto sin adornos, para dejar registro de lo que me tocó ver. Hoy repartieron chalecos nuevos con el nombre bordado. No recogí el mío. Se rieron. No entienden que un bordado es otra forma de decir en voz alta. Esta noche me toca. A las 3:33, como siempre, el timbre insistirá. No importa quién atienda. La voz será la misma. Si estás leyendo, no pronuncies el nombre que te vino a la cabeza. No lo repitas cuando cierres la pestaña. Escribe, si quieres. Guarda, si puedes. Y si recibes una llamada desde una extensión que no aparece en tu mapa, no confirmes nada. Anota. Colga. Espera. Y, sobre todo, no prestes tu boca a la lista. Porque una lista sin boca se queda en papel, y el papel, aquí, todavía no mata. Oración a 4 grados centígrados. Me llamo Héctor y trabajé 11 años en la morgue del Hospital General de Durango. Aprendí que el frío no borra el olor de la sangre ni el de la cera vieja. También aprendí a no preguntar de más cuando un cuerpo entra sin historia clara. Era 2003, finales de febrero, cuando recibimos a una religiosa proveniente de un convento rural. No traía familiares, solo una carta de la diócesis pidiendo discreción y un folio escrito a mano que no coincidía con nuestro sistema. En la bolsa de traslado, además de la etiqueta con su nombre civil, venía un rosario de madera, una medalla de San Miguel oxidada y una nota doblada 3 veces, no abrir el pecho. Nadie firma una instrucción así en un hospital, pero la vi pegada con cinta al plástico, como si alguien quisiera asegurarse de que yo la leyera primero. Registré el ingreso con la rutina de siempre: peso, estatura, estado de rigor, temperatura de piel, inventario de objetos. Ella tenía las manos pegadas en posición de oración, no por rigidez cadavérica sino por una resistencia elástica extraña, casi como de tendones vivos. La piel estaba pálida, sin livideces notorias, las uñas limpias, el hábito limpio pero con un círculo de cera derretida a la altura del esternón. No había heridas externas. La coloqué en la charola de acero y la llevé a la cámara número 2, a 4 grados centígrados. El cierre de la bolsa chirrió como si hubiera arena dentro. El reloj marcaba las 21:18. Siempre revisaba las cámaras antes de salir a fumar al pasillo trasero. Esa noche, el vidrio tenía vaho por dentro. Limpié el cristal con la manga y vi el contorno de su rostro apretado contra la bolsa, como si se hubiera desplazado un par de centímetros. Abrí, reacomodé la cabeza y, por costumbre, retiré el rosario para almacenarlo con el resto de objetos. La cadena me dejó una línea roja en la palma. No dolía, pero sangró lo suficiente para manchar el formulario FT-12. Intenté separarle los dedos con delicadeza. Las yemas resumaron un hilo rojo, brillante. Ruptura capilar post-mortem, me escuché pensar, aunque esa explicación no encajaba del todo.
El médico de guardia no quiso bajar. Me dejó una solo conservación por radio. Decidí preparar el cuerpo para embalsamamiento al día siguiente, pero avancé lo básico: limpieza, cierre ocular, fijación de mandíbula, revisión de cavidades. Alcancé el trocar y, al acercarlo, noté que el círculo de cera en el pecho había adquirido una textura blanda con el ambiente. Olía a iglesia antigua, a madera húmeda y parafina negra. Toqué con la punta del instrumento y, bajo la cera, sentí una dureza irregular, como si hubiera algo incrustado entre la piel y el esternón. Retiré la capa con una espátula. Apareció la huella de una cruz marcada a fuego, líneas milimétricas que no correspondían a quemadura reciente. La piel alrededor estaba intacta. No tenía sentido. A las 2:03 de la mañana, las alarmas del sistema de frío soltaron un pitido breve. Fui a verificar. Cámara 1, correcta. Cámara 3, correcta. Cámara 2, puerta sin seguro. Adentro, la bolsa estaba abierta a la altura del pecho. La sábana doblada con una precisión que yo no había puesto. Los dedos seguían en oración, pero ahora la medalla oxidada estaba entre las palmas, aunque yo la había guardado en la bandeja de objetos. Revisé la bandeja, vacía. Busqué la medalla en el bolsillo del hábito, en el piso, bajo la mesa. Nada. Volví a mirar las manos. La medalla había dejado ya un círculo verdoso en la piel de los dedos. El reloj marcaba las 2:07. Volví a sellar la bolsa y puse una cinta nueva con mi firma. Encendí la cámara del pasillo y la del interior de la morgue, por puro protocolo. El resto de la guardia fue silencioso. Terminé la bitácora, apagué el radio y me dormí en la silla plegable. A las 5:40 me despertó el olor. No era putrefacción ni formaldehído. Era incienso, fuerte, instalado en la garganta. La puerta del cuarto de lavado estaba abierta y el suelo tenía huellas húmedas que iban de la charola a la salida. No eran huellas de zapatos. Eran huellas de tela empapada, como si alguien hubiera arrastrado el hábito por el piso. Seguí el rastro hasta la capilla del hospital. La encontré cerrada con llave, como siempre a esa hora. Adentro no había nada fuera de lugar. En la rejilla del aire acondicionado vi trabadas las cuentas de un rosario similar al suyo, hinchadas por la humedad, y un hilo de cera negra pegando 2 láminas. Destrabé la rejilla con un destornillador. El rosario se deshizo entre mis guantes. En la mañana llegó el turno de día. Firmé la entrega en la bitácora y relaté lo necesario sin adornos. A las 9:15 bajó por fin el médico. Abrimos la cámara 2. La charola estaba vacía. La bolsa, doblada en 4, sin mi cinta de seguridad. Llamaron a seguridad. Revisamos el circuito. La grabación mostraba el pasillo desierto. Luego, a las 3:11, se veía la puerta de la morgue abrirse 1 centímetro y cerrarse sola. A las 3:12, la capilla. Las luces se encendían y apagaban con la cadencia de una vela al borde de extinguirse. No apareció ninguna persona en cuadro. Nadie había registrado salida por la rampa de cadáveres. Nadie del turno nocturno había usado su tarjeta. El vigilante juró que no se movió de su silla. Yo no juré nada. En la denuncia interna me pidieron describir el procedimiento. Escribí lo básico y agregué un detalle que me pareció menor: el círculo de cera y la cruz bajo la piel. El director me llamó a su oficina ese mismo día. Se había comunicado la diócesis. Agradecían el trato. Decían que la familia ya se había hecho cargo. ¿Qué familia?, preguntó el director. La carta que llegó por fax tenía una firma ilegible y la fecha de 1978. No era una broma. La tinta estaba vieja y en la esquina había manchas que parecían moho real. El folio, sin embargo, era el mismo que había venido pegado a la bolsa. Nadie quería hablar de eso. Me mandaron a descansar 2 días. Dormí mal.
El primer día, cada cosa que tocaba dejaba un rastro oscuro, como si mis manos siguieran impregnadas de cera. Me lavé con jabón quirúrgico y el olor persistió. El segundo, me desperté a las 3:11 con la sensación de que alguien rezaba fuera de mi puerta. No abrí. Vi la marca roja del rosario en mi palma, más profunda, como si una cuerda invisible apretara. Bajé al patio a fumar. La brasa del cigarro cayó sobre mi mano y no sentí nada. A la mañana siguiente regresé al trabajo. Las morgues guardan secretos en sus desagües. Decidí limpiar la trampa del cuarto de lavado. Saqué cabellos, hilos, un pedazo de tela azul oscuro, una cuenta de madera pintada. Al fondo, casi pegada a la curva del tubo, estaba la medalla de San Miguel, aún oxidada. La coloqué sobre la mesa de acero. Al contacto con la superficie dejó una aureola verde. La guardé en una bolsa de evidencia con mi firma. A los 20 minutos la bolsa estaba vacía. Juraría que fue la misma bolsa que usé con la cinta de la cámara, transparente, sellada, con el FT-12 adentro. Revisé mis cajones. En mi cartera había un papel doblado 3 veces. Era la misma nota, no abrir el pecho. No recordaba haberla guardado. Esa tarde, el hospital recibió a 2 policías por un choque en carretera. Uno de ellos me pidió el cuarto de preparación para lavarse. Levantó la mirada hacia la lámpara y preguntó si alguien más había entrado porque olía a veladora apagada. Dije que debía ser el desinfectante. Cuando se fue, apagué la lámpara y me quedé en silencio. A la derecha, detrás de la pared, empezó un goteo lento, como agua cayendo en una pila de metal. No había ningún grifo abierto. El sonido venía de la cámara 2. Abrí. En la charola vacía, bajo la luz fría, había un charco de agua clara con un círculo de cera negra en el centro, exactamente del tamaño del que vi sobre el esternón. La cera aún estaba tibia. El agua olía a flores marchitas. En la noche bajé a la capilla. No había velas encendidas. En el banco más cercano al altar descubrí una línea de raspaduras recién hechas, 2 paralelas y una atravesada, como marcas de uñas forzadas a juntar las manos. Toqué el respaldo y sentí la madera resumando humedad. Pensé en llamar a alguien, pero en ese trabajo uno aprende que hay cosas que no se comparten hasta estar seguro. Llevé el destornillador y quité otra vez la rejilla del aire. No estaba el rosario. En su lugar había una tarjeta de control de temperatura, de las que colgamos en las bolsas para registrar variaciones. Escribí la fecha y la hora, 22:41. La punta se manchó de negro aunque la tarjeta era nueva. Con los días el olor se quedó. El médico cambió de turno y el director cerró el tema con una frase oficial: pérdida por error humano. Yo seguí trabajando. A cada cuerpo le coloqué el sello de la cinta con más cuidado. Empecé a escuchar cuentas golpeando metal cada vez que abría el refrigerador, un tac-tac sordo que podía ser cualquier cosa, pero que en mi cabeza se volvió un rezo sin boca. En mi palma la marca del rosario se volvió cicatriz. A veces ardía cuando entraba un fallecido con causa desconocida. A veces se enfriaba tanto que la piel se me ponía morada. Meses después, mientras acomodaba cajas de guantes, cayó de una repisa una carpeta vieja. Dentro venían copias de actas de defunción de 1978. En una, el nombre civil de una mujer que coincidía con el de la religiosa. Causa: síncope enclaustrado. Observación: manos en oración sin coerción externa. Firmaba un médico con letra angulosa. Al pie, una cruz pequeña trazada con tinta negra. La fecha de ingreso y salida eran el mismo día, separadas por exactamente 4 horas con 47 minutos. Al dorso, alguien había escrito a lápiz: de vuelta a su congregación. Preferencia de capilla interna. No abrir el pecho. Nunca la encontré. Ni en video, ni en registros, ni en relatos de enfermería.
Pero todos los viernes a las 3:11 se enciende sola la luz de la capilla y el pasillo de la morgue huele a vela apagada. Aprendí a no tocar las manos en oración cuando ya están así. Aprendí a dejar la medalla donde aparece y a no insistir con el trocar cuando la piel tiene cera dura. Aprendí que el frío conserva, pero también recuerda. Y que hay cuerpos que no salen por la rampa, porque nunca aceptaron entrar del todo. Hoy, si abro mi cartera, aún guardo un papel doblado 3 veces. En letras más firmes que el primer día, ahora dice, mantén el pecho cerrado. Y aunque la morgue está en silencio, juro que a veces siento 2 dedos fríos posarse sobre mi cicatriz, como si alguien comprobara que sigo rezando con las manos juntas. No respondo. Sello la bolsa, cierro la cámara y, sin mirar el reloj, dejo que el frío haga su parte. Porque hay historias que nos piden discreción, y esa discreción es otra forma de fe que aprendí a respetar a 4 grados centígrados.